Gracias, Javier. Lo de los palíndromos me has pillado porque no me he preparado ninguno, ¿eh? Pero ya se me ocurrirá en algún momento para relajarme. Es divertido, es divertido. Os animo a jugar con las palabras. Es muy interesante, muy interesante. Y bueno, vamos a ello. Voy a ver si hago esto de la presentación bien. En teoría, cuidado que esta no es la que toca. Estábamos jugando con el vídeo a ver si se veía bien. Ahí está. Esto debería ser, a ver si puedo esconder esto de alguna forma. No sé si se puede hacer más pequeñito. Nosotros te vemos bien. Bien. No sé qué. Puedes cambiar las opciones de vista si a ti te molesta algo. No Arriba era tienes la opciones de barra vista. esta que sale, pero no me Vale, molesta. Lo pongo encima de todo y ya está. vale, eso es. Vale, pues venga, pues voy a ver, explicar un poco sobre la inteligencia artificial aplicada en neurociencia y sobre todo en la parte final vamos a hablar de, o voy a intentar presentar un poco, pues, retos, aspectos éticos, aspectos, digamos, relacionados igual pues, con la discriminación, la propia que puede llevar incluso los sistemas de inteligencia artificial para dar pie a la discusión y a la temática conjunta que tiene el curso tan interesante que se organiza desde CINET y la Fundación Tatiana. Y un placer estar aquí y como ha dicho Javier, pues esto, nos une una amistad que de hecho fue en Cambridge. Pero bueno, esto es otro tema, para otro día. Os presento un poco el índice de la presentación. Claro, no sé hasta qué punto, como hay un público muy diverso, pues tenéis conocimientos de los diferentes aspectos, con lo cual yo he incluido bastantes cosas. Voy a pasar un poco por encima, pero en las preguntas, por favor, pedid lo que queráis. Si lo sé, lo contesto. Si no lo sé, pues lo digo. Y en todo caso, pues lo podría buscar o lo podríamos discutir a posteriori, digamos, offline, para aclarar lo que sea, porque lo que no es interesante es que queden dudas sin resolver. Pero bueno, el índice es un poco esto, una introducción para presentarme, para ver de dónde vengo y dónde estoy, un poco de fundamentos de análisis de señales de cerebro especialmente, una introducción a la inteligencia artificial para que tengamos claro de dónde sale ahora que es tan famosa o tan popular, una descripción de algunas técnicas de análisis basadas en inteligencia artificial, y luego quiero presentar aplicaciones variopintas, sin entrar mucho en los detalles de las aplicaciones, pero sí ver aplicaciones con diferentes tipos de datos, por lo tanto de técnicas de adquisición de datos y diferentes tipos de estrategias de inteligencia artificial. Y luego pasaríamos a este punto de desafíos, derecho, ética, lo he puesto todo un poco en conjunto y luego unas conclusiones. Bueno, como ha comentado Javier, yo estoy en la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Es un nombre extrañamente largo, con 2 veces la palabra universidad, pero bueno, esos son como siempre temas políticos, porque la universidad nació en Vic, pero están incorporadas en la universidad otras ciudades como Manresa y otros campus, y hay una rivalidad sana, digamos, entre ciudades y entre pesos políticos, y bueno, se supone que en algún momento igual la parte inicial se va a caer y va a quedar solo la segunda parte, que es como más genérica. En todo caso, la universidad tiene en estos momentos el campus Vic, digamos, estas 5 facultades. Yo estoy en la primera, en la Facultad de Ciencias, Tecnología e Ingeniería, pero hay la Facultad de Salud y Bienestar y la de Medicina, que están muy relacionadas y de hecho colaboramos con investigadores de esas facultades en ámbitos de procesado de señales biomédicas. Y en la parte de abajo, 3 flotillas, una de la catedral por la parte de atrás con el campanario que es románico, una de las entradas de la Universidad de Vic, de hecho en mi facultad, la Facultad de Ciencias, Tecnología e Ingeniería, y luego la parte de la derecha, pues un monumento romano reconstruido de principios del siglo XX, casi todo, 99% reconstruido. ¿Vale? Pero bueno, que estaba ahí con estas dimensiones, con esta estructura, bueno, para ver un poco la historia que tiene pues, toda esta región. La situación de Vic, pues en el norte de Barcelona, a una horita más o menos, y yo estoy eso, en estos momentos coordinando este grupo de tratamiento de datos y señales, donde nos interesamos en el procesado de datos, señales y temas de machine learning, deep learning y tal, especialmente en campos biomédicos, también en otros campos, pero muy especialmente en temas biomédicos. Y luego estoy también de visitante desde hace casi 9 años en Cambridge, en el Brain Mapping Unit, donde estoy casi cada año, pues como 4 o 5 meses, desde febrero o finales de enero hasta junio, julio, colaborando en este grupo con el IP del grupo es el profesor Edward Bullmore y con los investigadores que hay en este grupo, donde básicamente se trabaja modelando el cerebro como una red de conectividad, que para esto fue la primera vez y ya me quedé, digamos, enganchado en esta red.
Bueno, os he dejado también las cuentas de Twitter por si os interesan y tal. Bueno, vamos ya en temas más de lo que nos interesa hoy. Un poco primero, ¿por qué nos puede interesar estudiar el cerebro? Bueno, de hecho es conocido que es de los pocos órganos, digamos, que no podemos manipularlo directamente en personas para ver qué pasa, porque esto supondría, digamos, lesiones y probablemente la muerte de la persona. No podemos abrir la cabeza y empezar a tocar, mirar y tal, con lo cual tenemos que hacerlo de otra forma. Y estudiar estas señales nos permite aprender o ver o investigar sobre procesos cognitivos, por lo tanto, sobre qué pasa en temas cognitivos, sobre temas emocionales, sobre temas sensoriales, de los diferentes inputs que tiene el cerebro de diferentes sensores. Y a partir de este análisis, de esta experimentación, podemos entender y saber qué pasa con las enfermedades de origen neurológico, investigar pues, temas relacionados con trastornos mentales, mejorar rehabilitaciones, como lo habréis visto, supongo, en las sesiones anteriores en temas de Brain-Computer Interface, o incluso esto, pues generar mejores máquinas y al final veremos una técnica nueva que está saliendo ahora últimamente, hace muy poco tiempo, enfocada en este ámbito que me sorprendió y cuando la descubrí y tengo un pequeño vídeo porque creo que es muy interesante. Por otra parte, la forma de acceder a estos datos del cerebro, que como hemos dicho, tiene que ser de una forma más o menos indirecta, porque no podemos, sí se puede en algunos casos, pero digamos que no es la forma habitual poder acceder dentro del cerebro, pues hay diferentes modalidades, cada cual tiene sus características y su campo de aplicación, porque tienen un alcance, digamos, a nivel físico diferente. En algunos casos estamos hablando de todo el cerebro, todo el órgano, otros o de una parte. En otros casos podemos estar hablando de alguna capa específica del cerebro o incluso a nivel de neurona o de sinapsis. Y a nivel temporal también tiene una resolución muy diferente, desde una resolución muy buena en temporal, como es en el caso de la electroencefalografía o la magnetoencefalografía, o una resolución mucho más lenta, como el caso, por ejemplo, de las imágenes de resonancia magnética, que no tienen una respuesta rápida, por lo tanto no podemos observar cambios rápidos porque no es lo que registramos. Pero aparte de estas hay otras, más o menos conocidas, como la tomografía, por emisión de positrones, que esto sí que es más o menos conocida, pero hay otras como últimamente, por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal, colorante sensible al voltaje, u otras técnicas que van apareciendo. Fijaos que en el cuadrecito pequeño era, digamos, la imagen de las técnicas y, digamos, el campo de acción a finales de los años 80, la grande es del 2014, ahora hay algunas más. Pero para que veáis la diferencia de diferentes técnicas y qué espacio abarcan en la resolución tanto espacial como temporal. Bueno, ¿por qué es interesante la inteligencia artificial? Bueno, básicamente es porque tiene una capacidad de procesar datos enorme y puede procesar muchos datos, un gran volumen de datos, lo que conocemos como Big Data, y esto es muy interesante porque tenemos muchos datos, se recogen muchos datos, se registran muchos datos y de muchas modalidades. Es capaz también de extraer patrones muy complejos, o sea, relaciones entre datos y entre modalidades, porque yo puedo estar grabando el EEG de un sujeto, pero a la vez el sujeto igual está realizando alguna tarea específica, no sé, por ejemplo, escribiendo, y estoy grabando cómo reacciona el cerebro al escribir, pero al mismo momento los movimientos que hace la mano al escribir, por ejemplo. Y esto me puede aportar más información. Intentar ver estas interacciones a ojo es muy difícil y a veces imposible, ¿eh? Y otra capacidad importante que cada vez se está, digamos, enfatizando más en inteligencia artificial es conseguir que los datos sean entendibles y que el resultado que da el sistema se pueda entender. ¿Por qué me ha dicho esto? ¿En qué se ha fijado si es una imagen? ¿O en qué parte de la serie temporal, si es EEG, por ejemplo, ha visto algo diferente para decidir que era, pues, no sé, el inicio de la epilepsia o no? ¿Vale? La entendibilidad es muy importante. Y además en esta aplicación o en aplicaciones médicas es, digamos, fundamental porque no nos va a interesar un sistema que haga cosas sin que tengamos claro qué hace y que nos dé unos resultados que tengamos que aplicar sin saber o sin entender por qué. Lo cual, este concepto de explainable AI o entendibilidad o como se la tenga que llamar, es muy importante. Por lo tanto, vamos a disponer, gracias a esta combinación de inteligencia artificial y diferentes tipos de datos
cantidad de datos que podemos recoger, pues nuevas herramientas para analizar el cerebro de una forma más precisa y vamos a poder mejorar precisión, velocidad, automatización. Veremos que hay aplicaciones de muchos tipos, no solo diagnóstico, sino, por ejemplo, segmentar los diferentes tejidos del cerebro. Es una tarea que si no tuviéramos sistemas de estos, se tendría que hacer a mano, como se hacía antes, y esto es una tarea muy laboriosa, que requiere mucha experteza, muchas horas y es muy cansada, porque al final es tan repetitiva que te cansa mucho. Con lo cual, algoritmos que sean capaces de hacerlo de forma automática son muy deseables. En todo caso, lo que podremos hacer es obtener conocimiento analizando datos, identificar biomarcadores que nos van a servir para poder determinar diferentes casos, por ejemplo, sujetos con un neurodegeneración, por ejemplo, de sujetos sanos, o si a un sujeto que tiene una pérdida de memoria es por el paso del tiempo, porque es un envejecimiento y se va perdiendo un poco la memoria, o es porque realmente tiene ya pues, Alzheimer, por ejemplo. O sea que identificar estos biomarcadores es importante, nos van a permitir realizar diagnósticos, desarrollar terapias y por lo tanto la combinación de inteligencia artificial con análisis de señales nos va a permitir obtener en el fondo una mejor investigación, un mejor cuidado de los sujetos, de las personas que tengan los problemas que sean relacionados con el cerebro, pueden ser psicológicos, pueden ser psiquiátricos, pueden ser un cáncer. Hay muchas aplicaciones en temas de cáncer de cerebro también para segmentar tejido, para detectar tejido. Y en el fondo, por lo tanto, mejorar la calidad de vida, que es el motivo por el cual, de hecho, investigamos en este ámbito. Bien, pasamos ahora a hacer un poco de descripción de técnicas y de tipos de datos que podemos utilizar. Algunos ya los habréis visto en las sesiones anteriores, por lo tanto voy a pasar un poco por encima, pero creo que es interesante e importante resumirlo de alguna forma, aunque sea breve, para que tengamos claro de qué estamos hablando. La primera que presentamos, el electroencefalograma, es una medida de la actividad eléctrica de las neuronas. Y esto se hace normalmente con electrodos en el cuero cabelludo y se recoge la actividad que es la integración de muchísimas neuronas en el área donde está el electrodo. ¿De acuerdo? A partir de ahí, esto será una serie temporal, se pueden mirar cosas. Variantes o opciones, aparte de tener el eje, digamos, en reposo, pues se pueden tener potenciales evocados, que son respuestas a un estímulo sensorial específico. Por lo tanto, se estimula y se mira qué pasa en el cerebro. O potenciales inducidos, que también son respuestas a un estímulo, pero que se presentan de forma más prolongada en el tiempo, digamos. Pero bueno, también se estimula el cerebro de alguna forma, puede ser auditiva, puede ser táctil, puede ser de la forma que sea, y se registra, por ejemplo, para ver si el cerebro recibe la información del estímulo. Igual el problema que tiene el sujeto es que el estímulo no llega al cerebro, por ejemplo, o no se procesa bien en el cerebro, pueden ser muchas cosas. Pero en todo caso son técnicas para conseguir información de la actividad eléctrica del cerebro. Otra variante que también es actividad eléctrica es la electrocorticografía, donde en este caso los electrodos, en lugar de estar en el cuero cabelludo, están dentro, están sobre la superficie del cerebro. Y esto se hace, evidentemente, solo en casos en que se tenga que operar. ¿Qué puede pasar? Puede pasar en situaciones de epilepsia que sean resistentes a la medicación, puede pasar en casos de tumores, puede pasar en diferentes casos de este tipo, pero no es una cosa, digamos, que sea tan habitual, con lo cual conseguir este tipo de datos a veces tampoco es fácil. Pero la electrocorticografía se pone como un array, como una rejilla con sensores encima de la superficie del cerebro y se registra. Por lo tanto, es muy parecido al eje, pero contiene una calidad de la señal mucho mejor porque no hay incluso ni la barrera que supone todo el tejido encima del cerebro y sobre todo el hueso de la cabeza que bloquea la señal y además la dispersa un poco, con lo cual ahí tenemos mucha más calidad y mucho más precisión en la medida. Otra opción es la electroencefalografía intracraneal, también son datos de actividad eléctrica, pero en este caso en el interior mediante, digamos, agujas que se introducen en el cerebro para poder medir en diferentes posiciones, en diferentes partes, cómo está activando o cómo está funcionando el cerebro. También normalmente se utiliza en temas de epilepsia, por ejemplo, para
para poder medir pues, funcionalidades del cerebro, cosas de este estilo. En todo caso, todo esto es actividad eléctrica, diferentes variantes de actividad eléctrica. Y la más habitual es la EEG con los electrodos externos. Otro grupo de técnicas se basan en resonancia, en máquinas de resonancia magnética. Y aquí hay diferentes variedades. Una es la resonancia magnética funcional, que lo que hace es, a partir de un campo magnético, mide el contenido de oxígeno en el cerebro. Ya vemos que esto ya no tiene la resolución temporal que pueda tener el eje, porque el flujo de sangre es más o menos lento, con lo cual los cambios son lentos. Pero la idea es las partes del cerebro que se van a activar, que van a necesitar hacer algo, van a necesitar energía, van a necesitar oxígeno, van a demandar más oxígeno, y las que no, pues menos. Y con estos cambios de oxigenación se puede saber qué partes del cerebro se activan o no. Otra opción es la imagen de resonancia magnética estructural, que es una fotografía del cerebro donde vamos a poder ver la estructura anatómica, los diferentes tipos de tejidos que hay, pero es estático, ¿vale? Es una foto. Otra opción es la resonancia magnética de difusión, DTI, que mide cómo se difunden las moléculas de agua en los tejidos. Y esto permite ver también la estructura, pero ya en forma más, digamos, ver las autopistas del cerebro, ¿no? Porque vamos a ver cómo el agua va pasando por diferentes partes del cerebro y por lo tanto dónde están las conexiones y las uniones entre partes, etcétera, etcétera. Y otras modalidades, por ejemplo, la espectroscopía de resonancia magnética, que mide concentraciones de metabolitos específicos en el cerebro, ¿vale? Finalmente, un par de técnicas más. La magnetoencefalografía es parecido a la EEG, pero en lugar de medir campo eléctrico, se mide campo magnético. Y el problema es que el campo magnético es mucho menor que el campo eléctrico, con lo cual es más técnicamente difícil conseguir estos datos, y además no es portátil como el EEG en general, porque un sistema de magnetoencefalografía es más o menos grande. Puede ser de diferentes tipos, pero más o menos grande. Y otra opción es la tomografía por emisión de positrones, donde también se miden, de hecho se mide cómo el trazador reactivo que uno ha debido tomar antes, pues va cambiando en el cerebro a través del flujo sanguíneo. Bueno, estos serían las más importantes técnicas y tipos de datos que vamos a tener, aparte de otro tipo de datos que no he comentado, pero que son muy interesantes, como son la voz, la escritura, la forma de andar. Todas estas cosas dan mucha información del cerebro, de cómo funciona el cerebro, porque todos sabéis o habéis visto que personas mayores con demencia pues andan de una forma muy específica, con pasos muy pequeñitos y levantando muy poco el pie. Cuando queremos escribir, si tenemos problemas cognitivos, también cambia mucho la forma de escribir. Todo este tipo de actividades que tienen una coordinación fina muy elevada cambian cuando cambia el cerebro. Con lo cual, son formas de poder detectar cambios sin necesidad de ir directamente al cerebro con este tipo de técnicas. Pero bueno, vamos a ver de forma rápida pues, cómo funciona un método de Machine Learning para poder empezar a hacer algo en temas de inteligencia artificial. Primero de todo, adquirimos los datos. Me voy a ir un poco rápido para no perder mucho tiempo aquí, pero adquirimos los datos, preprocesamos los datos, y esto es muy importante, por ahí artefactos, habrá ruido, hay mil cosas que se tienen que arreglar un poco antes de empezar a mirar cosas. Siguiente paso, extraemos características porque los datos van a ser muchos. Por ejemplo, EEG pues van a ser 16 electrodos en el cerebro y cada electrodo va a tener no sé cuántas miles de muestras. Bueno, pues esto no lo vamos a meter al sistema, sino lo que vamos a hacer es calcular cosas sobre estas series temporales. Por ejemplo, energía en diferentes bandas de frecuencia o cuánto de caótica o no caótica es esta serie temporal, si es más o menos predecible o no lo es, o lo que sea. Luego, de todas esas características, lo que tenemos que hacer es seleccionar las buenas, porque podemos calcular muchas cosas, pero igual hay muchas que son redundantes, que están midiendo más o menos lo mismo o que están muy correlacionadas, o hay igual algunas que para la tarea que queremos hacer, por ejemplo, clasificar entre sujetos sanos y sujetos con algún tipo de enfermedad, pues la característica es igual en los dos grupos, por lo cual no nos va a servir para diferenciar los grupos. Por lo cual, la selección de características nos va a permitir escoger las que funcionan mejor para la tarea que queremos realizar. El siguiente punto sería el desarrollar lo que sería propiamente el modelo de inteligencia artificial, de machine learning, de clasificación, por ejemplo, utilizando estas características como entrada y que nos va a dar a la salida, si es un problema de clasificación, pues la clase a la cual pertenece la entrada, o si es un problema de regresión, pues el valor de salida que estamos intentando estimar.
Este modelo, una vez se tenga, se valida con datos del mismo conjunto de datos original, pero que se habían separado previamente antes de hacer todo este modelado. Estos datos son datos de validación y evaluación que nunca ha visto el sistema, por lo tanto, para el sistema son nuevos. Y esto es muy importante. El sistema no se puede entrenar con todos los datos, sino que tendremos que guardar una pequeña parte para validarlo, para asegurar que lo que ha hecho y lo que está haciendo el sistema es generalizable, sobre todo generalizable y que funciona como debe funcionar. Por lo tanto, no le podemos mostrar antes estos datos porque si no, como ya los conoce, lo hará bien. Y si lo hace bien, nos pensaremos que lo hace bien siempre y no es verdad. ¿Vale? Esto se tiene que cuidar mucho. Y luego vendría la parte de interpretación. La parte de interpretación muchas veces es difícil, porque lo hemos comentado antes, a veces los modelos de inteligencia artificial son cajas cerradas que dentro pasan cosas, pero no sabemos muy bien qué está pasando y por lo tanto interpretar bien lo que ha hecho el sistema a veces no es tan fácil. ¿Vale? Pero es una parte importante y cada vez se tiende más a conseguir que se pueda interpretar el resultado a partir de qué ha hecho el sistema. ¿Vale? Finalmente, el punto 8 es como el punto 6, pero ya no validando con datos del mismo tipo de experimentos, sino de experimentos, por ejemplo, que ha recabado otro laboratorio que ha hecho pues, el mismo tipo de adquisición. Pero igual la máquina es diferente, igual el sistema de eje es diferente. Igual en lugar de 16 electrodos tenían 32. Igual los sujetos, en lugar de ser de no sé qué tipo, pues eran, en lugar de ser, no sé, hombres, pues eran mujeres o lo que sea. O sea, es importante validar los resultados con datos de otro grupo, de otra cohorte, para asegurar que el sistema es bueno y lo hace bien en cualquiera de las situaciones. Y esto normalmente no pasa. Este es el gran problema. No pasa muchas veces por eso, porque cambiar incluso el software de análisis o cambiar el preprocesado o cambiar la máquina de adquisición, pues esto va a tener un impacto en el resultado global. Con lo cual, los sistemas a veces no funcionan por cosas de este tipo. Bueno, aquí de forma muy rápida veríamos esto en forma de resumen. Tenemos unos datos de resonancia magnética, de lo cual se extrae una serie de parámetros que son medidas morfométricas, grosor de la corteza, área, volumen, lo que sea, de diferentes parcelas, de todos estos. Por tanto, todo esto es lo que tendríamos aquí en la entrada. Y aquí se hace un preprocesado previo para detectar pues, valores que son outliers, valores que se desvían mucho de lo que deberían ser. La corteza no puede tener más de 2-3 milímetros. Si te salen 20, pues seguro que es un error, porque no tenemos una corteza de 20, de 2 centímetros, digamos, de 20 milímetros de grosor. O sea que ahí tiene que haber algún problema técnico, probablemente en la imagen o en el preprocesado. Con lo cual se detectan outliers, se corrigen outliers, se obtienen los valores corregidos y luego a partir de aquí, con estas muestras, se seleccionan las mejores características y a partir de las características se entrena el modelo. Y ya tendríamos el modelo con el preprocesado posterior en este caso para detectar outliers, selección de características y conjunto de características finales que vamos a utilizar, que son muchos menos que el conjunto inicial que podríamos tener. Una vez tenemos el modelo, con los nuevos datos, sacamos las mismas características y lo metemos a la entrada del modelo para que nos dé la salida. Si esto se ha hecho bien, el modelo debería darnos para esta nueva entrada una salida, en teoría, correcta. Lo que fuera, por ejemplo, clasificación, pues nos debería dar la clase correcta. ¿Vale? ¿Qué pasa en sistemas deep learning? Porque ahora están mucho de moda, escuchamos mucho la palabra deep learning, DL. Bueno, pues básicamente es un modelo como el anterior, pero donde la extracción de características y la selección de características, digamos que lo hace el propio modelo. Por lo cual no tenemos que hacerlo nosotros externamente. Vamos a tener los datos, va a haber un mínimo de preprocesado, por ejemplo, en resonancias magnéticas, pues el sujeto cuando está en la máquina de resonancia, pues puede mover un poco la cabeza y estas desviaciones, aunque sean de milímetros, se tienen que corregir porque si no las imágenes, como son cortes de cabeza, no encajan, se tienen que encajar. Por lo tanto, hay un preprocesado. Por ejemplo, también se tiene que sacar, por ejemplo, pues la parte de tejido que nos interesa o la cabeza. Por lo tanto, hay toda una serie de preprocesados a hacer. Pero una vez tenemos las imágenes, se meten las imágenes en el sistema y el sistema va a tener un conjunto de parte del sistema, digamos capas en este caso, esto es una red convolucional, partes del sistema que se van a dedicar a ir sacando información, reduciendo información en diferentes etapas, las que sea, y esto es otra de las cosas, digamos, de artesanía que tienen estos sistemas, es que nadie sabe cuántas capas, cómo tiene que ser cada capa, cuántos nodos o cuántas unidades o cuántos filtros meto, de qué tipo, etcétera, etcétera. Todo esto es a gusto del consumidor o de la experiencia que tenga el investigador
o de lo que se conozca con otros estudios previos, pero al final es probar y ver si funciona. Y al final de todo vamos a tener un conjunto reducido, o más o menos reducido, de valores, que es lo que vamos a utilizar para acabar de dar la salida. Por lo tanto, Deep Learning nos ahorramos extracción y selección de características, pero a cambio, como aquí el sistema es mucho más complejo porque tiene muchas más capas, vamos a necesitar muchísimos más datos para entrenarlo. Esto quiere decir que necesitaremos muchos datos de entrada. Por esto, Deep Learning apareció a partir de los años 2000 con el auge, digamos, de los sistemas de Internet, donde empezaron a haber muchas imágenes, por ejemplo. Y Google pedía, oh, ¿puedes etiquetarme la imagen si es un gato, si es un perro? Si no? Y la gente lo hacía porque era divertido, como un juego, pero para ellos era un negocio, porque se ahorraron de pagar gente etiquetando imágenes. Una vez las imágenes están etiquetadas, puedes empezar a entrenar cosas. Y si tienes millones y millones y millones de ejemplos de gatos y perros, pues al final casi seguro que lo hará bien porque casi has visto todos los posibles gatos y perros del mundo. Esta es la idea. Cuanto más ejemplos, más fácil puede entrenar el sistema. Pero el sistema ya aprende solo la diferencia entre un gato y un perro, por ejemplo, porque tiene muchos ejemplos. Y esta información se extrae con estas etapas de, digamos, previas a la que es estrictamente la clasificación final. ¿De acuerdo? Pues esto sería un poco los sistemas de Deep Learning, la diferencia. Bueno, hemos hablado ya de muchos conceptos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Aquí, de forma resumida, lo que es la inteligencia artificial sería un poco todo, digamos, todo el saco grande que contiene cualquier tipo de algoritmo que haga cosas. Machine learning sería un subgrupo donde básicamente nos basamos en técnicas estadísticas para identificar patrones y relaciones entre variables de entrada, entre características, features, que se llama en inglés. Las redes neuronales es una forma de hacer esta tarea, una forma, un subgrupo dentro del Machine Learning, una forma de analizar y encontrar estos patrones, y el Deep Learning es un tipo de red neuronal muy específico, bueno, un tipo, hay bastantes tipos diferentes, pero en el fondo son una red neuronal con toda esta etapa previa de generar y seleccionar las partes importantes, las características de los datos, sin que se tenga que hacer de forma externa, ¿vale? Aquí es un típico de gráfico muy clásico, donde se ve un poco esta relación entre de mayor embargo, de mayor contenido, que es la inteligencia artificial, digamos, a lo más concreto en este caso, que sería los modelos Deep Learning que se basan en redes neuronales, pero que las redes neuronales se pueden utilizar como un sistema de Machine Learning, que es lo que tradicionalmente se había hecho. Bueno, de forma rápida, un poco de historia. ¿Cuándo empezó todo esto? Pues sobre los años 50 con Alan Turing y John McCarthy. Incluso el nombre de inteligencia artificial se encuñó en esta época. Esto tuvo pues, un renacer con las tecnologías pues, muy fuerte y las cosas parecían muy buenas y se empezó a hacer pues, mucha investigación y empezaron a ver pues, cosas muy prometedoras. Incluso en los años 60 se empezó a hacer cosas, a desarrollar sistemas que incluso empezaban a jugar a ajedrez y resolvían problemas de lógica simbólica. Y salió lo que primer, digamos, tipo de chatbot, que ahora están tan de moda también con los métodos basados en lenguajes LLM, en métodos LLM. Luego hubo, como siempre pasa, pues un problema entre comillas, lo que se conoce como un invierno en el mundo de la inteligencia artificial, debido a la publicación de un paper, de un par de investigaciones, Marvin Minsky y Simon Paper, que sacaron un paper donde se demostró que la red neuronal que en aquellos momentos se utilizaba, se conocía, que era el perceptrón, era incapaz de resolver un problema de lógica binaria muy simple, que es una tabla de la verdad de la función XOR, la OR exclusiva, que te da 1 cuando los dos bits de entrada son iguales, o 00 o 11, y te da 0 cuando son diferentes, o al revés, ya no me acuerdo si la XOR te da 1 cuando son iguales, 0 cuando son diferentes, o al revés, bueno, da igual, es equivalente. En todo caso, el perceptrón, tal como estaba en aquella época, con la forma que tenía, con la estructura que tenía, no podía resolver esto, que es una cosa muy simple, por lo cual la gente se desanimó, digamos, abandonó el estudio y poca gente continuó trabajando en el tema. Pero luego, como pasa siempre, las cosas mejoran y empezaron a salir sistemas expertos, por ejemplo, en los años 70, y hubo digamos, un resurgir muy importante de la inteligencia artificial, sobre todo porque se pensaba que ya está, se había resuelto todo y que los sistemas expertos iban a ser la solución a todos los problemas, pero como pasa todo, sí, había muchas expectativas y no se cumplieron, con lo cual bajó otra vez, digamos, se desanimó otra vez el personal y bajó otra vez la investigación en este ámbito y decayó muy fuerte
esto a mediados de los 80 o por ahí, donde empezó a bajar otra vez todo. Pero como siempre hay gente que continúa trabajando y desarrollando cosas y se desarrollaron nuevos métodos para entrenar. Pero el problema de las redes neuronales, que eran las primeras técnicas que se habían desarrollado, es que la forma de entrenarlas no era óptima y no se conseguía entrenarlas de manera eficiente, sobre todo si tenían... no se sabía cómo tocar los pesos de la red, que luego veremos un poco cómo es la estructura, pero en todo caso, ahí estaba un poco el problema. Luego aparecieron métodos para hacer esto, para mejorar la forma de entrenarlos, y se empezó a desarrollar sistemas mucho más potentes, incluso, por ejemplo, en el 97, una máquina desarrollada o un método desarrollado por IBM, Deep Blue, pues ganó al campeón del mundo de ajedrez en aquella época, que era Garry Kasparov. Esto fue un hito muy, muy, muy relevante y apareció en todos los medios porque era brutal que una máquina ganara a ajedrez a un humano. Esto fue un hito muy, muy significativo. A partir de ahí las cosas empezaron ya a mejorar, básicamente porque llegamos a la época de Internet, de las webs, y por lo tanto empezaron a haber datos. Y cuando hay datos, se pueden aprender cosas de los datos. Antes los datos eran muy pequeñitos, había muy pocas muestras de las cosas, porque cada cual se hacía las suyas, en el ámbito que fuera, pero eran pequeñas, cosas pequeñitas, de decenas, digamos, o centenas. Ahora eran miles y miles de centenares, y lo que quieras. Por lo cual, a partir de ahí empezó a salir, a aparecer pues, todas estas técnicas basadas también en Deep Learning y se empezaron a desarrollar más cosas. Y aquí de forma rápida, por ejemplo, pues en esta década del 2010-2017 apareció, por ejemplo, AlphaGo. AlphaGo es sensacional, o sea, es una herramienta que ha predecido cómo se pliegan proteínas y que ha ayudado a desarrollar técnicas, fármacos y a entender cómo funcionan cosas. O IBM Watson, que también es muy impresionante. Y últimamente, pues todo el mundo conoce, a partir del 2017, esos últimos 6 o 7 años, pues que es AlphaFold, DALL-E, Stable Diffusion, ChatGPT, Whisper, y hay miles de métodos basados básicamente todos en estructuras de transformers, que son estos un tipo de redes, pero basadas en redes deep learning, digamos, que todo el mundo utiliza de más o menos comúnmente o incluso sin saberlo a veces, pues igual en una discusión chat con alguna empresa estás hablando con un robot sin saberlo. Bueno, pues ahora estamos ahí, esto está continuando creciendo y cada vez hay más aplicaciones y más impresionantes y ahora es donde empieza sobre todo mucho a haber pues muchas preguntas a nivel ético y cómo se regula todo esto, ¿no? Que bueno, tiene su capacidad destructiva también, como todas las tecnologías. Movemos rápidamente a un poco cómo funciona esto. O sea, tenemos datos de diferentes tipos, en este caso del cerebro, para estudiar cómo funciona el cerebro, qué tipo de enfermedades tenemos o problemas tenemos o demencias o lo que sea, y queremos desarrollar algún método que nos permita entender o sobre todo clasificar, por ejemplo, tipos de muestras o predecir lo que va a pasar en un futuro, por ejemplo, por aplicaciones de epilepsia, si habrá o no un ataque epiléptico para poder, por ejemplo, avisar al sujeto en cuestión. Esto sería un caso de predicción, por ejemplo. Bueno, la idea es muy simple. La gran mayoría de sistemas son aprendizaje supervisado. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que hacemos a día. Nos enseñan cosas, aprendemos qué son y luego las identificamos. Yo tengo manzanas, veo que es una manzana, veo que cuando tiene estas características una manzana, si me enseñan una, pues digo, esto es una manzana. Lo mismo pasa pues, con plátanos, con lo que queramos. Los algoritmos son los que aprenden esto y lo hacen a partir de la información que les ponemos en la entrada. Si yo solo enseño al sistema manzanas rojas y luego lo muestro una que sea verde, pues igual no va a saber que es una manzana. Y me va a decir que es una pera si le he enseñado peras también. Porque igual el color es lo que más le interesa. Va a depender de las características que utilice el sistema. Luego lo veremos. Pero en todo caso, la forma de aprender es, yo enseño ejemplos y le digo, esto es esto. El sistema, de hecho, va a calcular lo que sea y me va a decir su respuesta y luego yo le voy a decir, mira, la respuesta buena era esta. ¿Lo has hecho bien? Perfecto. ¿Lo has hecho mal? Voy a utilizar el error de la respuesta para actualizar el sistema. Por lo tanto, aprendizaje supervisado a partir de ejemplos, con un profesor, digamos, que es el que proporciona los datos de entrada y salida, se mete en la entrada, se mira la salida, se compara con el resultado que debería ser y a partir de ahí se actúa o no sobre el sistema. Y el sistema puede ser del tipo que sea. Luego veremos algunos tipos. Aquí está para el caso de Machine Learning lo que comentábamos. Yo tengo diferentes tipos de frutas y voy a sacar, por ejemplo, color, peso y la relación de aspecto. Un poco para ver si es más o menos alargado, horizontal, vertical, redondo o lo que sea.
para cada una de las muestras que tengo aquí, estas 6 formas de fruta, 6 tipos de fruta, pues voy a tener, por ejemplo, un color. En este caso he codificado el color pues con el color, parecido al color. El peso, pues codificado pues de más o menos, de poco pesado a, por ejemplo, más pesado en el caso de la sandía, pues más oscuro. Lo he hecho en colorines para que se vea bien, pero esos serían números. Y la relación de aspecto, pues también en función de si es más equilibrada en, digamos, altura y anchura, o es más alargado en vertical o en horizontal, pues tiene un color azulado pues diferente, ¿no? En todo caso, estas 3 características, este vector que serían 3 números, es lo que yo meto en el sistema. No le meto la fruta, no le meto la foto de la fruta, no le meto características. Podrían ser muchas más. Yo podría tener también, por ejemplo, la acidez, o podría tener la dureza, si es muy blanda, si es menos blanda, podría tener muchas informaciones. Yo podría sacar muchas informaciones, simplificado a 3 para que sea fácil de ver. Pero la idea es, yo meto un vector de características que para mí son buenas, porque yo si sé el peso, el color y la relación de aspecto, casi que las voy a adivinar casi todas, algunas seguras que no, pero es bastante probable que con esto pueda. Y el clasificador me va a dar pues, la clase, me va a decir, esto es una manzana, esto es una piña, esto es un plátano, una naranja, lo que sea. En el caso de Deep Learning, sí metemos los datos. Por ejemplo, la foto, directamente. El sistema va a ser más grande, va a tener toda esta etapa previa para extraer estas características y de alguna forma internamente seleccionar lo que mejor funcione para poder predecir. Pero igual que antes, o sea, el sistema me va a dar una clase, yo sé la clase y le voy a decir si lo ha hecho bien o mal para que luego se readapte o no el sistema en función de los errores que genere. Y esto lo puedo hacer si tengo muchos ejemplos de frutas, por ejemplo, en este caso. ¿Vale? Otras formas que se utilizan, otras técnicas, voy a presentar solo esta otra, el aprendizaje no supervisado. Esto sirve cuando no tenemos las etiquetas. Porque a veces tenemos datos y, por ejemplo, tenemos datos de tejido cerebral y hay tejido que es de tumor y tejido pues, que no es tumoroso. Y lo que queremos es ver si el sistema es capaz de agrupar las diferentes muestras de tejido en grupos para ver si realmente puede haber diferencias o realmente hay diferencias. O si en una enfermedad el grado diferente de progresión de la enfermedad lo podemos detectar de forma no supervisada, viendo si el sistema es capaz de agrupar ejemplos que se parezcan. Al final, lo que hace ese tipo de algoritmos, lo que hacen es agrupan cosas parecidas. Y lo hacen a su manera, sin que nadie le diga qué es lo que tiene que hacer. Simplemente mira las características y las que se parecen, pues dice, pues mira, aquí parece que hay un grupo, aquí parece que hay otro, aquí parece que hay otro. Si sabemos que hay 2 grupos o 3 grupos y le indicamos solo en 2 o en 3, pues probablemente lo hará mejor que si tiene que además investigar cuántos grupos o decidir cuántos grupos. Pero la idea es, yo a veces no tengo ningún tipo de información sobre los datos, simplemente tengo datos y me interesa ver un poco cómo son y ver si hay cierta relación entre ellos. Esto sería un aprendizaje no supervisado. Luego, redes neuronales, porque es un método muy interesante y en lo cual se basan los sistemas deep learning. Pues intentan hacer lo que hace una neurona. Tienen entradas, fijémonos en una neurona de estas capas ocultas de color azul, donde llegan entradas, que sería lo que llega a las X, que llegan en las dendritas de la neurona, y se genera una salida. Bueno, esta neurona, porque aquí me faltan, se perdió uno de los enlaces, pero esta, por ejemplo, que luego propaga su salida a diferentes neuronas, en este caso a la capa siguiente, que es la de salida. Solo hay 2 nodos, pero podría hacer muchos más. ¿Qué pasa aquí? Pues que si lo que llega a la neurona es suficientemente excitatorio y se supera un umbral, se desencadena una salida que se propaga a todas las neuronas siguientes que estén conectadas con esta. Pues esto es lo que va a hacer una red neuronal, es decir, va a meter un conjunto de entidades de estas, matemáticamente es una suma ponderada de las entradas por estos pesos, se suman, se aplica una función no lineal, porque fijaos que he dicho que dispara o no dispara en función de un umbral, claramente ahí hay una función escalón, o sea, no es lineal, no dispara siempre, dispara a veces, pero podría ser cualquier tipo de función y de hecho aquí tenéis formas de funciones que se utilizan, algunas se parecen a un escalón, pero por ejemplo esta, ReLU, que es un rectificador lineal en la parte positiva, pues no tiene nada parecido a un escalón, pero es una función no lineal, que es lo que interesa. Y lo que se hace es generar estructuras que tengan esto. La entrada va a tener pues, la dimensión que sea en función de las características, pero luego pues diferentes capas, y esto sería una capa, otra capa, otra capa, otra capa. Las que queramos, muchas, pocas, con más o con menos neuronas, no se sabe.
otro de los problemas de este tipo de estructuras, nadie sabe cuál es la arquitectura correcta. Pero la idea es hacer capas un poco como la estructura que tiene el cerebro, que tiene diferentes capas de neuronas interconectadas entre ellas. Esto es lo que hacen las redes neuronales. ¿Y qué es lo que se aprende? Pues los pesos, las Ws que aparecen por ahí. Las Ws es lo que se va cambiando en el aprendizaje, ¿de acuerdo? Y se va tocando a partir de unas reglas matemáticas. Con la idea que comentábamos, yo tengo imágenes, por ejemplo, las meto en la entrada, miro la salida, comparo con lo que debería ser, si da un error de forma retroactiva, modifico cosas y así voy entrenando. Hasta que lo tengo entrenado, aquí lo tenemos en bloque, con el error se ajusta los pesos de la red, del modelo, si no fuera una red neuronal, pues lo que tenga el modelo, y una vez está entrenado, meto cosas, obtengo resultados. Y lo hará bien o mal en función de la calidad que tenga, de la clasificación que consiga este sistema o que hayamos desarrollado. Bueno, esto lo mismo un poco más en detalle para el Deep Learning, donde metemos los datos en crudo, ya lo hemos comentado antes. Otro método que es muy interesante, las máquinas de vector soporte. Porque fijaos, hemos comentado antes, cuando yo tenga sistemas muy grandes voy a tener muchos parámetros. Si tengo muchos parámetros, necesito más datos para entrenar estos parámetros, porque cuanto más parámetros, más información necesito para poder tocarlos de forma ordenada y que converja todo a la solución que yo busco, que es resolver el problema, de, por ejemplo, de clasificación. Pues en las máquinas SVM, las máquinas de vector soporte, lo que se hace es añadir dimensiones, o sea, añadir complejidad al sistema. Pero la idea es muy interesante. Se aplica una función no lineal, normalmente, la vamos a llamar un kernel, que lo que hace es añadir dimensiones al sistema de forma que puntos, por ejemplo, como aquí, que parece que no se pueden separar, al menos linealmente, pues igual con una tercera dimensión resulta que los puntos centrales en esta región tienen la tercera dimensión un valor más alto que los otros, con lo cual luego con un plano simplemente los puedo separar. Bueno, pues esta es la idea de las máquinas de vector soporte, ¿vale? Y cuando meten luego, digamos, el criterio de separación entre clases, pues estará a mitad de camino entre los puntos más próximos de las dos clases o de las n clases. Por esto se llaman máquinas de vector soporte, porque se basan en estos vectores que son los que están más cerca para calcular la distancia y meter la separación en el medio. O sea, es óptimo en este sentido. Árboles de decisión muy interesantes porque nos permiten, a partir de los datos de entrada, ir dividiendo normalmente en dos las características para decidir a qué clase pertenece la muestra. Lo bueno es que se consigue una estructura ordenada donde los nodos superiores son los más importantes, los que tienen más peso, y los nodos siguientes los que tienen menos peso. Y, por ejemplo, aquí, esto era para un sistema de clasificación a partir de emociones de sujetos que se autolesionaban y que reportaban en el móvil cómo se sentían antes y luego se intentaba predecir si habría o no una autolesión. Y fijaos que, por ejemplo, la característica más importante que se obtuvo aquí, la F9, pues corresponde a el pensamiento de autolesionar. O sea, que si yo pienso que quiero autolesionarme, fácilmente me voy a autolesionar. Si no lo pienso, pues luego va a depender, por ejemplo, de F1, que es si soy feliz o no. Y más adelante, por ejemplo, de F5, y F5 era si estoy relajado o no. ¿Vale? Con lo cual, yo puedo interpretar los resultados. Y esto es muy importante, porque yo sé que si lo pienso, es fácil que pase. ¿De qué dependría? Pues otra vez, en este caso de F5, que era si estoy relajado. Si pienso que me quiero autolesionar y no estoy relajado, pues fácilmente me voy a autolesionar. Si estoy relajado, igual no. Etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos una forma clara de ver qué está pasando y aprender cosas, porque a veces se descubren relaciones desconocidas o importantes, pero incluso, por lo tanto, saber por qué se ha clasificado clase 1 o clase 0, por ejemplo, autolesión o no, y por lo tanto poder incidir en la terapia, en la ayuda sobre estos aspectos. Otra opción es regresión lineal, que sería pues, mirar relaciones entre una variable dependiente con otras variables que van a ser las independientes, que nos van a permitir estimar esta, por ejemplo. ¿Vale? Voy a pasar rápido. Clustering, lo que hemos comentado antes cuando hablamos de sistemas no supervisados. La idea es, yo tengo datos, a ver si se consiguen agrupar por cosas parecidas. Conectividad, ya que hablábamos de Cambridge, del Brain Mapping Unit, pues ¿qué se hace? Pues los datos se modelan como si fueran nodos conectados. Nodos, en este caso, para nuestras aplicaciones, son regiones del cerebro. Regiones del cerebro y las conexiones es si están relacionados o no de alguna forma. A partir de ahí podemos estimar o calcular parámetros de la red.
parámetros que nos puedan permitir, por ejemplo, cómo voy de un nodo a otro, cuál es el camino más largo o el camino más corto, o cuánto más o menos aleatorio es este grafo, cuánto más o menos integrado está, si hay regiones muy conectadas y otras menos conectadas, cosas de este tipo. La forma de calcularlo es a partir de los datos del cerebro, de la resonancia magnética funcional, por ejemplo, pues se mira la correlación que tenemos en cada zona. El cerebro, en lugar de trabajar con todos los voxeles, que serían centenares de miles, se parcela, se agrupan voxeles en parcelas, y de cada parcela tenemos la media. Pues esta serie temporal se correlacionan y esto nos da una matriz de conectividad que nos va diciendo la región 1 con la región 2, si son parecidas o no, la 3, la 4, parecidas a nivel de si las series temporales de la resonancia magnética son iguales o no, bueno, iguales, parecidas o no. Por lo tanto, si se activan igual o no. A partir de ahí, normalmente se binariza para conservar pocas conexiones, porque si no la red sería muy grande, y a partir de esto se obtienen grafos y se pueden analizar. Esta es la idea. Y es una aproximación muy interesante y que se puede extrapolar a otro tipo de datos, por ejemplo, pues a redes sociales o típicamente cuando vais en avión y veis en la información de la aerolínea, pues los aeropuertos con los cuales tiene conexión y tal, pues esto sería otra forma de grafo. Bueno, vamos a ver aplicaciones, cosas que se hacen, que hay muchísimas. Aquí es simplemente una foto con muchas diferentes técnicas, con datos, por ejemplo, MEC, expresión genética, que no hemos hablado, datos microestructurales del cerebro, en este caso para distonia, EEG para Parkinson, Deep Learning, Machine Learning en temas de psiquiatría, Deep Learning en temas también de salud mental, pues el scan que comentábamos antes de tomografía computerizada, MRI, aquí un sistema de Brain Computer Interface muy interesante de hace un año más o menos, para conseguir a una persona con una lesión modular que volviera a andar. En todo caso, de forma rápida, EEG para detectar fatiga. Pues se buscan características, se utiliza un solo electrodo y se consigue detectar si una persona se está cansando o no, por ejemplo, al conducir o, por ejemplo, al manipular alguna máquina peligrosa en el trabajo, para no producir accidentes o para no sufrir un accidente la misma persona. Pues con un solo electrodo colocado en la zona frontal, se puede llegar a detectar si una persona está empezando a perder concentración, se está fatigando. Por lo tanto, se puede avisar. En una aplicación pues, basada en EEG en este caso y que utiliza además los parpadeos, porque los parpadeos que son el problema, que en este caso serían un artefacto sobre el EEG, en el fondo también nos están diciendo si una persona parpadea mucho o poco, si está más o menos cansada. Por lo tanto, se utiliza a su vez el parpadeo para sacar también características del párpado. Predicción de demencia utilizando resonancias magnéticas funcionales con una estructura de grafo. En este caso, la red neuronal que se utiliza es basado en grafos, como hemos visto antes. Y el grafo necesita pues, la estructura de la red y las series temporales de las regiones. Y aquí se investigó si era importante tener una red global para cada clase o la red individual de cada sujeto. Bueno, en todo caso, la idea es, a partir de la información de resonancia magnética funcional, con esta estructura de grafos, ¿cómo puedo predecir la demencia? En este caso era Alzheimer y MCI, un deterioro cognitivo leve. Y controles, evidentemente, para ver un poco cómo iba progresando un sujeto, bueno, o diferentes sujetos de la etapa control a MCI y a Alzheimer, porque bastantes veces el Alzheimer viene precedido de MCI. Alzheimer también basado en EEG. En este caso se utilizaron medidas, era un sistema Machine Learning, no Deep Learning, sino Machine Learning, y se utilizaron muchas medidas basadas en entropía. Entropía es un poco el desorden que tiene la señal, en este caso los diferentes electrodos del EEG, y se probaron diferentes tipos de entropía, porque hay diferentes formas de calcular la entropía, y a partir de ahí se desarrolló un método que era capaz de diferenciar también en diferentes situaciones, deterioro cognitivo subjetivo, o sea, digamos, dicho por el propio sujeto, deterioro cognitivo leve y Alzheimer, basado en este caso en un clasificador SVM. Aquí tenemos una aplicación, lo que comentaba antes, para predecir si habrá o no un ataque epiléptico. Con lo cual, lo que se quiere es, a partir de la información previa al ataque epiléptico, poder detectar qué pasará para poder avisar al sujeto para que se pueda preparar. ¿Vale? La idea es en este sentido. ¿De acuerdo? Y lo cual el sistema funciona bien si es capaz de predecirlo con antelación antes de la ocurrencia dentro de un periodo que digamos que es el periodo en el cual
sería interesante poder saber que va a pasar o no va a pasar un ataque epiléptico. En este caso es otra vez también sobre temas de epilepsia, porque también es uno de los ámbitos, igual que las demencias, pues la epilepsia es uno de los ámbitos donde más se trabaja también con datos de EEG, por ejemplo, y en este caso se combinan EEG intracraneal y EEG en el cuero cabelludo externo. Vamos. Y en este caso utiliza un método Deep Learning, donde se utilizan como entrada pues, los datos directamente, simplemente es la transformada de Fourier, por esto tiene una forma de imagen, pero sin hacer nada, y el mismo sistema va con las diferentes etapas, pues va generando una serie de transformaciones sobre los datos iniciales hasta conseguir una estructura, bueno, unos datos finales que son los que entran en la parte propiamente de clasificación de la red. Esto es lo que sería propiamente una red neuronal estándar y toda esta parte es la parte de extracción automática, digamos, de características y de selección de características que se hace internamente, como hemos comentado antes. Lo que pasa es que lo que decíamos, cuántas capas, cómo son, qué funciones meto, qué filtros, pues es cuestión de probar. Una aplicación también de epilepsia, pero con IEG, o sea, intracraneal también, con data augmentation. ¿Qué sería esto? Pues esto es generando datos artificiales que se parezcan a los datos que tenemos porque tenemos pocos. Y cuando tenemos pocos datos, hemos comentado que los sistemas se entrenan a partir de datos. Si hay pocos datos, no los puedo entrenar bien. Bueno, pues un concepto importante también es cómo generamos datos que se parezcan para poder entrenar mejor a los sistemas. Y en este caso era detectar de dónde provenía el ataque epiléptico antes de hacer la operación, para poder extirpar solamente la parte que correspondiera exactamente al inicio de donde se originaba el ataque epiléptico. Aquí es un método para calcular o para estimar la carga de trabajo, digamos, del cerebro. Por lo tanto, también relacionado con temas de concentración, pero incluso para temas de problemas de aprendizaje, por ejemplo. ¿Vale? No todo van a ser, digamos, patologías de demencias o de problemas de epilepsia, sino puede ser simplemente pues, problemas de aprendizaje en la escuela donde necesitamos saber si para un estudiante en concreto pues, a esta tarea le supone una carga muy grande o no, y por lo tanto se tienen que reforzar aspectos didácticos o lo que sea para ayudarle a mejorar en este sentido. En este caso también son temas neurológicos utilizando MEC, magnetoencefalografía. Y aquí un trabajo muy interesante para Alzheimer, donde se mezclan muchos tipos de datos. Hay datos de imagen, de resonancia magnética, hay datos de genéticos y luego hay datos clínicos, porque el médico de cabecera tiene, o en el hospital, tiene una serie de datos clínicos de la persona y del historial de la persona y de lo que ha ido teniendo a lo largo de su vida. Y estos datos se pueden utilizar porque al final pueden ser muy buenos indicadores para mejorar los sistemas. Aquí se estudiaba y se mezclaban todo este tipo de datos multimodal para poder hacer un predictor mejor del Alzheimer. Y aquí una presentación muy rápida de un sistema, así como parece como de ciencia ficción, pero que se están haciendo muchas cosas en este sentido, de un descodificador no invasivo que reconstruye el lenguaje a partir de las imágenes. En este caso es basado en imágenes de resonancia magnética, pero la idea es que a partir de la imagen que tenemos de lo que queremos decir, el sistema es capaz de detectarlo. ¿De acuerdo? Y en este caso, bueno, es un sistema bastante complejo que utilizaba también un predictor para decidir de las diferentes palabras, porque es lenguaje continuo, pues lo que vendría después a partir de una predicción estadística, digamos, de, pues normalmente cuando digo casa, igual viene, pues, grande o no sé qué, en ese sentido. Pero se están haciendo cosas en este ámbito y hay diferentes trabajos en este ámbito con diferentes tecnologías, también con EEG, por ejemplo, que permiten hacer esto. Y esto es interesante también para gente, por ejemplo, que está en lock-in syndrome, que esto, bueno, personas que están en estado vegetativo, que tienen conciencia, pero que no pueden comunicarse, porque no pueden generar el habla, porque no pueden mover una pestaña, no pueden mover un dedo, pero son capaces o podrían comunicarse si tuvieran la forma de hacerlo. Pues con temas de Brain-Computer Interface se pueden hacer cosas, con sistemas de estos también se podrían desarrollar sistemas que ayuden a esta comunicación que evidentemente para el paciente y para la familia es muy, muy importante. Finalmente, una cosa interesante también de hace poco, igual que cuando tenemos hijos pequeños y vamos al pediatra, nos miren la circunferencia de la cabeza, no sé qué, tal, ahí lo meten en una carta y dicen, mira, pues está en el centil, en el percentil, no sé qué, por arriba, por abajo. Pues eso se está haciendo ya con el cerebro, con la estructura del cerebro en todas las edades, desde, digamos, 0 a 100 años, para saber cómo son las diferentes variables morfométricas. En este caso es espesor cortical, para hombres y para mujeres. ¿Cómo son? ¿Cómo varían?
¿Por qué? Porque en patologías se ve que estos parámetros cambian, porque la estructura del cerebro cambia, con lo cual, midiendo estos valores, se pueden meter en estas cartas y se puede ver si estás por encima, por debajo y, por lo tanto, intentar interpretar qué está pasando. Esto es una cosa que se está desarrollando para tema de espesor cortical y está publicado, y se están haciendo para otras medidas morfométricas también desde Cambridge, utilizando miles y miles de imágenes de muchos grupos de investigación que están participando en el desarrollo de esta herramienta, que está disponible en Internet también. Y aquí tenemos la evolución de los diferentes parámetros que comentábamos a lo largo de la vida, para ver cómo van cambiando, cómo va creciendo y cómo está relacionado con diferentes tipos de patologías, cómo cambian estos parámetros. Pasamos rápidamente al último punto porque me estoy quedando sin tiempo y me van a regañar, pero desafíos, derechos, ética. Bueno, a mí me gusta hablar de desafíos, porque es verdad que con la inteligencia artificial hay muchas cosas a discutir y a considerar, desde cómo se colectan los datos y de qué forma, aspectos éticos, aspectos sociales de la gente que puede tener, digamos, cierto temor a dar los datos o compartir los datos, o cómo se van a utilizar mis datos y cómo se van a implementar los algoritmos en la clínica. ¿Cuál es el mayor problema de los sistemas que hemos dicho? Se entrenan con datos. ¿Qué tipo de datos? Pues los que ponga el investigador. ¿Y qué pasa si el investigador no pone lo que toca? Pues que el sistema aprenderá lo que le pongan, pero no aprenderá el resto. Por lo tanto, hay una serie de sesgos. Los más importantes son de representación, de agregación, de evaluación, pero básicamente el problema es este. Yo puedo tener un sistema entrenado solo con nombres europeos. No puedo pretender que este sistema me diagnostique igual de bien con mujeres no sé, en Iberoamérica o en Asia o en donde sea. Porque las características son diferentes, porque la genética será diferente, porque mil cosas. ¿Vale? Pues un poco es este tipo de cosas. Utilizar un mismo modelo para todos los casos. Cuando se sabe, por ejemplo, en diabetes, con la hemoglobina A1C, se sabe que hay diferencias asociadas a etnia y género, pero se utiliza el mismo test para todos. No tiene sentido. Este tipo de sesgos hacen que los sistemas no funcionen bien, porque no están bien entrenados, y esto pasa porque no se le ha dado al sistema toda la información del problema. A veces porque no se sabe, a veces porque no se puede acceder a esta información, o por lo que sea, pero en todo caso es un problema el tipo de sesgo. Y estos sesgos a veces aumentan y amplifican, digamos, discriminaciones que tiene la misma sociedad. ¿Vale? Y por tanto, son temas a compensar, a corregir y que se tienen que vigilar. Otra parte muy importante es la seguridad y la protección de los datos. Puede haber problemas en el desarrollo del modelo, porque puede haber problemas de que los datos se escapen, o que haya problemas de acceso, o de que alguien haya accedido ilegalmente a los datos, o miles de cosas, pero sobre todo también puede haber problemas cuando se utiliza el modelo, porque esto, si al final va a estar implementado, por ejemplo, vía web, pues pueden hackear la web. Esto está pasando en hospitales, en universidades, en empresas. Pasan miles de cosas a diario, algunas trascienden, otras no, pero pasan muchas cosas de este tipo. Pues imaginemos en el campo biomédico, en el campo del cerebro, donde tengamos nuestras resonancias, nuestros informes, nuestras evaluaciones, y que sean atacadas. Es un problema. ¿Por qué es un problema? Bueno, porque con los datos de EG, por ejemplo, pues se puede identificar a una persona, y esto se hace. Biometría a partir del EG es algo que se hace. Yo hice en su momento algunas pequeñas contribuciones, pero hay mucha gente que trabaja en esto. Evidentemente no es una cosa normal, no vamos a meternos un casco de eje para acceder a un edificio, pero si el eje nuestro está y es hackeado, y en un futuro los sistemas, digamos, de electrodos, de formas de acceder, cambian y es muy fácil, puede haber historias. También se está trabajando, por ejemplo, que no hemos hablado de esto, en la forma que tienen los surcos del cerebro. Bueno, pues hay gente trabajando. Hay un estudiante de doctorado aquí en el grupo, en Cambridge, trabajando en cómo son estos surcos, y a partir de ahí se puede de alguna forma identificar un sujeto, porque la forma que tienen los surcos del cerebro son particulares para cada sujeto. Y esto no lo podemos cambiar, como la huella dactilar. Con lo cual, no es un problema actual, pero podría ser un problema en un futuro. El tema de seguridad de la biometría. Luego está el problema de cómo confiamos en los resultados que nos dé el sistema, y cómo se pueden combinar los conocimientos de lo que da el sistema y lo que sabe el propio, digamos, médico o trabajador del sistema, del hospital. ¿Cómo se combina todo esto? Porque el sistema difícilmente
o no debería sustituir a la persona que va a hacer el diagnóstico. El sistema nos va a dar una información más, igual que ahora tenemos la información de una resonancia, o tenemos una información de una radiografía, o de unos análisis, o lo que sea. Todo esto tiene digamos, una cierta tensión, porque también desde un punto de vista de los profesionales de la medicina, pues, bueno, hay cierto temor en que les acaben sustituyendo por máquinas, cuando en realidad el objetivo no es sustituir a los profesionales por máquinas, sino que tareas que hacen los profesionales, que son mirarse una radiografía para ver cosas, lo puede hacer una máquina y luego marcarle, mira, yo he visto estas cosas, ¿tú qué ves? Y va rápido luego a identificar cosas importantes. En todo caso, es toda una parte a debatir. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de un sistema que analizamos con una estudiante de doctorado es una aplicación de radiografía de tórax, pero como es visual, por eso la he escogido, donde el sistema, pues, en este caso, diagnosticaba bien cierto problema relacionado con el sistema respiratorio y lo marcaba, porque el sistema permitía identificar en qué me he fijado para dar el diagnóstico. A la derecha vemos el sistema donde falló y indicó un posible problema en la radiografía y simplemente pues confundió en este caso las areolas o los pezones de esta mujer como zonas con un problema de respiratorio, cuando claramente es una errata del sistema. Esto pasa, ¿vale? Por eso es muy importante la explicación, la interpretación que nos pueda dar el sistema. Y es muy importante intentar saber por qué el sistema me ha dicho lo que me ha dicho. Y última cosa importante también es, si todo esto al final van a ser sistemas vía web o vía una aplicación, por ejemplo, móvil, se tiene que garantizar que la gente tendrá acceso a estas aplicaciones. Y aquí, por ejemplo, se muestra hasta qué punto o qué relación hay entre mujeres y hombres que tienen acceso a dispositivos móviles en el mundo, donde se ve en la barra cuándo de probable es que la mujer no tenga acceso al móvil. Y en Asia, en el sur de Asia, pues casi una cuarta parte no tiene acceso al móvil, con lo cual no va a tener acceso a este tipo de soluciones. Esto va cambiando en función de los continentes, pero básicamente Asia y África es donde hay más problemas de acceso a móviles por parte de las mujeres, no de los hombres, ¿vale? Y en global, pues un 8%. Y en cambio en Europa, pues es al contrario. O sea, la relación es, las mujeres tienen más acceso al móvil que los hombres. En este estudio se comprobó de esta forma, ¿eh? y en Asia Central también. Pero el tema es que hay muchas partes del mundo donde, por género, porque son mujeres, no hay acceso al móvil. Por lo tanto, no tendrán acceso a soluciones de diagnóstico, de seguimiento, de lo que sea, en este caso, pues médicas, ¿no? Es otro de los temas a trabajar. Y finalmente, se están empezando a desarrollar muchos métodos de implantación de dispositivos, y todo el mundo ha oído hablar de Neuralink, también de la estimulación profunda que se utiliza para temas de distonía, de Parkinson y tal, que de esto os hablarán en la próxima charla. Pero se conoce poco qué efectos tiene. Se utilizan también estimuladores externos con campo magnético o con cascos de EEG, pero generando campo eléctrico sobre la corteza para generar internamente una actividad eléctrica que estimule zonas del cerebro. Se está haciendo mucha investigación en este sentido, pero se conoce poco qué efecto tiene esto si lo utilizo durante 5 años, durante 10 años, porque no ha pasado tanto tiempo todavía como para saberlo. Por lo tanto, ahí hay mucho trabajo que hacer. Y acabo con un vídeo de una técnica, lo pongo ahí en marcha, de una técnica muy interesante de Brain Computer Interface, de nueva técnica para llegar a decodificar qué está haciendo el cerebro y por qué y cómo, que no es ni un electrodo externo ni un electrodo interno. Some conditions affecting the nerve cells in the body can result in disability. Spinal cord injury, stroke, limb amputation, and motor neuron disease, or ALS, may all cause paralysis, or even loss of the ability to speak. The Stentrode is a neural interface designed to overcome paralysis by creating a digital bypass from brain to assistive device. An investigational device, the Stentrode is inserted via a catheter into the jugular vein and manoeuvred into the brain without the need for open brain surgery. The sensors are built onto a self-expanding stent that engages into the wall of the vein
and which is designed to maintain blood flow. Over time, cells may gradually grow over the sensors and incorporate them into the tissue. The sensors are placed immediately adjacent to the control center in the brain, known as the motor cortex. The patient may be paralysed, but their motor control center can still be activated simply by thinking. The system is designed to transmit these brain signals out of the brain, out of the vein, and into a unit implanted under the skin in the chest. This unit is programmed to pick up brain signals continuously, and when connected to an external receiver, may send them to a computer. The command center in the brain is now directly connected to software, and the patient would attempt to train their brain for direct operating system control by thinking. Direct brain control of a mouse, a keyboard, exoskeletons, and even vehicles may become possible. Technology to restore independence. Synchron's neural interface technology, enabling people. Bueno, ya lo ves. Y aparte de Synchron, pues hay otras empresas. Aquí he puesto dos porque las conozco, o conozco a los miembros de las empresas. La primera es de Japón, donde trabajan en temas de epilepsia y digamos, dan servicio a hospitales para análisis de datos de epilepsia cuando no tienen especialistas para leer. Y lo hace un sistema automático de inteligencia artificial que se mira los datos y da su diagnóstico. Luego hay digamos, una supervisión humana encima. Y la segunda, pues, es de Inglaterra y se dedica también a esto, a proporcionar soluciones a partir de resonancias magnéticas funcionales para la detección o el seguimiento de enfermedades neurodegenerativas. Hay muchas más, estos son solo dos ejemplos, igual que la primera, que es americana, y que es una técnica muy nueva de hace poco tiempo y me ha parecido interesante porque conozco también una empresa en China que está empezando con esto. O sea, esta es americana y esta otra que conozco también es en China, de hecho en la Universidad de Nankai, y están haciendo cosas muy, muy interesantes en esto. Bueno, conclusiones. Ya hemos visto, hay mucho potencial, hay mucha posibilidad de hacer cosas, de diagnosticar enfermedades, de comprender cómo funciona el cerebro, de mejorar la calidad de vida. Hemos visto un poco los fundamentos del análisis de datos, tipo de técnicas que se pueden utilizar, tipo de datos que podemos tener, y hemos visto también un poco los desafíos y, digamos, los que deberíamos vigilar a nivel ético, a nivel de acceso, a nivel de confiabilidad de muchos de estos aspectos para que estas técnicas que están empezando realmente sean útiles para toda la sociedad sin discriminación por género, por sexo, por situación socioeconómica o incluso simplemente por vivir donde vivimos. Esto es lo que está pasando. Agradecimientos, simplemente agradecer a los colegas del grupo en Vic y de la Universidad de Cambridge también. Y